Hola a todos, gracias por estar hoy aquí con nosotros. En los próximos minutos vamos a hablar sobre el neurofeedback y la salud cognitiva. Antes de empezar, me gustaría presentarles a Ana. Ana es una empresaria de bastante prestigio, de unos 55 años, que durante los años de su carrera ha llevado a la empresa a un muy buen nivel, pero en los últimos meses Ana se encuentra más desatenta, se ve que no puede terminar las tareas que hasta el momento eran tareas del día a día. Se siente mucho más cansada, siente a veces palpitaciones o una sudoración, y tratando de buscar una explicación a este cambio en su desempeño, llega a la clínica para hacer un diagnóstico. Luego de pasar una batería de test y de hablar con Ana, se le ha dado el diagnóstico de que Ana en estos momentos tiene ansiedad generalizada. Antes de comenzar la intervención con Ana, le hemos hecho una valoración clínica con algunos test que nos demuestran, nos visualizan de una manera muy objetiva el rendimiento de Ana hoy en día. Hemos decidido junto con Ana que la mejor intervención en estos momentos sería empezar entrenamientos de neurofeedback. Luego de haber terminado 20 sesiones de neurofeedback, y después de recibir el feedback de la misma Ana en la que decía que se sentía mejor, que se empieza a reconocer a ella misma en su desempeño diario, tanto laboral como familiar, hemos vuelto a pasar parte de esa batería y podemos ver de que el rendimiento de Ana de verdad ha mejorado con tan solo 20 sesiones de neurofeedback. ¿Cómo hemos ayudado a Ana a mejorar su estado? ¿Cómo Ana pudo mejorar ese malestar que tenía y ese desempeño bajo que tenía en su día a día? Pues simplemente trabajando con tecnologías, incorporando tecnologías en nuestras intervenciones, en nuestras clínicas, nos hacen dar un paso más adelante hacia la salud mental de nuestros pacientes, pudiendo personalizar estas intervenciones, logrando que estas intervenciones sean mucho más efectivas y también haciendo accesible hoy en día a nuestros pacientes el poder tener intervenciones tecnológicas. Estas tecnologías están basadas en los últimos años en lo que son las neurociencias, en lo que es toda la investigación a nivel neuronal, con el avance inmenso que hay en la neuroimagen, que nos permiten dar esa intervención mucho más precisa. Neurofeedback, una nueva frontera en el tratamiento de trastornos mentales. Vamos a hablar sobre esta intervención y vamos a hacerlo desde el punto de vista de estos dos trastornos, que es la ansiedad y el TDAH, ya que son dos trastornos que vemos a diario en nuestra vida clínica. A nivel de ansiedad, en los últimos años vemos que hay también muchas más personas que acuden a terapia con estos síntomas. Y también porque abordando estos dos trastornos nos damos cuenta cómo tienen un gran impacto en lo que es la calidad de vida de estos pacientes, tanto en su vida laboral, en su vida personal y en lo que es el bienestar en general de las personas. Empecemos por hablar del TDAH en adultos. Cuando hablamos de TDAH en adultos y de lo que son estos trastornos, hay varios modelos que nos explican de qué va el TDAH en adultos. A mí me gustan estos dos modelos ya que hacen referencia a aquellos puntos específicos que vamos a tratar con nuestra tecnología. Uno de esos modelos es el modelo de Berkeley, que habla del TDAH en adultos como un trastorno del desarrollo del autocontrol y la inhibición de conducta, esa incapacidad que tienen nuestros pacientes de poder inhibir conductas ante estímulos que les son atractivos en ese momento. Y el otro modelo es el modelo de Brown, que habla sobre el TDAH como un trastorno de las funciones ejecutivas. Él lo visualiza como que hay una falta de coordinación
dentro de esas funciones ejecutivas, lo que nos lleva a una disfunción en el desempeño, ¿no? A pesar de tener habilidades cognitivas intactas, sí se ve una falta de coordinación, de organización dentro de lo que son las funciones ejecutivas. Las principales características del TDAH nos remiten a que tiene que existir un patrón persistente de inatención, de esa incapacidad o esa dificultad que tienen estos adultos en mantenerse enfocados a lo largo del tiempo, y también ese alto índice de errores que cometen, más que nada por descuido, que puede estar presentado con hiperactividad o impulsividad. Y tiene una prevalencia de un 2,5 dentro de la población, teniendo en cuenta que aquellas personas que fueron diagnosticadas en una etapa más temprana, como puede ser la niñez o la juventud, en un 2,3% este TDAH persiste en las personas adultas. Y también un dato interesante es que en un 6% nos encontramos con adultos que tienen un TDAH sintomático. Como hemos dicho anteriormente, las prestaciones clínicas se presentan en tres formas: la combinada, que es la falta de inatención con hiperactividad o impulsividad, o podemos tener una presentación clínica que sea más predominante la inatención, o una presentación clínica que sea más predominante hiperactividad e impulsividad. Las personas con TDAH, tanto en la niñez como en la vida adulta, tienen un gran impacto en lo que es la vida cotidiana. Esa dificultad de atención, esa dificultad en la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, personas que tienen un nivel alto de inquietud o de impulsividad, presentan también problemas a nivel de sueño, de calidad de sueño, un alto nivel de frustración, ya que muchas veces las cosas no salen como las tienen planificadas, y altos niveles de ansiedad y depresión. O sea, el TDAH en las personas tiene una implicación directa en lo que es el desempeño diario de estos pacientes. Los enfoques terapéuticos que encontramos hoy en día, los más habituales son el entrenamiento de las habilidades sociales, la terapia cognitivo-conductual, tratamientos farmacológicos. Cuando hablamos de ansiedad, que ahora estamos hablando de la ansiedad en los adultos, que lamentablemente en los últimos años también vemos cuadros de ansiedad en la población infanto-juvenil, hablamos de una respuesta emocional que se caracteriza por una preocupación excesiva, por un miedo a situaciones que antes eran situaciones cotidianas, o por tener situaciones de incertidumbre que afectan directamente a lo que es el bienestar físico y también mental de estos pacientes. La OMS habla de que la población mundial se registra en un 4% de personas que tienen el trastorno de ansiedad, y un dato preocupante es que al menos el 20% de la población adulta vivirá a lo largo de su vida por lo menos un episodio de ansiedad. Las principales características de este trastorno hablan de una respuesta emocional excesiva a situaciones cotidianas, una preocupación, un estado de hiperalerta todo el tiempo, mucha inquietud en determinadas situaciones, irritabilidad. A nivel físico, como comentaba nuestra paciente Ana, taquicardia, sudoración, dificultades para concentrarse, insomnio. Y así también vemos que estas personas empiezan a tener también afección a nivel conductual, empiezan a evitar estas situaciones que les generan ansiedad, empiezan a tener más aislamiento, empiezan a evitar estar en contacto con otras personas para no sentir esos niveles altos de ansiedad. Este trastorno tiene, sin lugar a duda, un impacto en la vida cotidiana, ya que afecta tanto a nivel laboral, a nivel de relaciones interpersonales, en lo que es la autonomía y hasta lo que es la salud física de estas personas. Dice que la ansiedad no solo se vive, no solo se siente, sino que también se vive. La ansiedad afecta en cómo
pensamos en esa capacidad de razonar que tenemos, en cómo tomamos decisiones, y esto tiene un gran impacto en nuestra vida cotidiana. Los enfoques terapéuticos que tenemos hoy en día para el trastorno de la ansiedad, todo tipo de terapia psicológica, como la terapia cognitiva conductual, tratamientos farmacológicos que muchas veces se le da al paciente para poder llegar a un equilibrio y a un mejor desempeño, y todo lo que son estrategias de autocuidado, como puede ser mindfulness, como puede ser meditación. Hablamos entonces que cuando nos encontramos con un paciente con estos trastornos cognitivos, podemos ofrecerle una intervención estándar, que son las terapias que tenemos en la clínica, que tienen muy buenos efectos, tienen muy buenos resultados. Hablamos de ofrecer tratamientos farmacológicos, ¿sí? Aquellos profesionales que pueden brindar ese soporte farmacológico, teniendo en cuenta que tanto las terapias psicológicas como los tratamientos farmacológicos necesitan de una mayor adherencia, de una adherencia mucho más prolongada para poder llegar a una estabilidad y a un buen desempeño, y teniendo en cuenta también que los tratamientos farmacológicos pueden tener también efectos secundarios. Tenemos la opción de ofrecer otro tipo de intervención basada en lo que son las neurociencias y la tecnología, como lo es el neurofeedback. El neurofeedback hoy en día es una alternativa a distintas terapias, es una alternativa no invasiva, promueve la autorregulación cerebral. Eso quiere decir que nosotros en nuestras intervenciones con neurofeedback ayudamos al paciente a estar en un nivel mucho más consciente de esos estados de relajación, de esos estados de concentración, y lo pasa a ser un paciente activo dentro de la terapia, y no tiene efectos adversos. El neurofeedback funciona o no funciona, pero no tiene efectos secundarios. ¿Qué relación guardan estos dos trastornos? ¿Por qué nos es fácil relacionarlos a tanto la ansiedad con el TDAH? Porque guardan un alto nivel de comorbilidad. Hoy en día se sabe que el 80% de los adultos que tienen TDAH tienen al menos un trastorno comórbido. En un porcentaje bastante alto, esa comorbilidad viene acompañada de ansiedad. Aquellos perfiles que tienen ansiedad y también tienen TDAH tienen una mayor carga funcional y un peor pronóstico, ¿sí? Como persona adulta, si no son bien abordados y si no se le da algún tipo de intervención. Por otro lado, también tienen en común que ambos trastornos comparten una disregulación en las ondas cerebrales, especialmente en las frecuencias de teta y de beta. Y lo que hace el neurofeedback es, por medio de estas intervenciones, abordar directamente estas alteraciones neurológicas. ¿Qué papel juega la tecnología en todo esto? ¿Por qué hablamos de introducir tecnologías en nuestras clínicas? Las tecnologías vinieron para quedarse. El avance que hubo en la neuroimagen en los últimos 10 años, en lo que es la nanotecnología, nos proporcionan herramientas de avanzada como soporte a los clínicos. El clínico no va a dejar nunca de hacer ese trabajo con el paciente, y sí nos podemos ayudar de estas herramientas que nos dan un soporte, nos mejoran nuestras intervenciones clínicas, nos facilitan muchas veces la implementación de tratamientos específicos, nos optimizan distintos procesos dentro de la clínica, garantizando también una atención mucho más efectiva con nuestros pacientes, una atención mucho más individualizada y también basada en lo que las ciencias nos van contando. Entonces, ¿qué es el neurofeedback? Muchas veces cuando empezamos a hablar de neurofeedback, las personas empiezan a imaginar como que esto es algo de ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo es posible que el ordenador pueda tener todo ese conocimiento sobre mi cerebro? El neurofeedback es una técnica de entrenamiento cerebral que se viene desarrollando desde los años 60. Y lo que está pasando en los últimos años es que, como hemos dicho antes, todo el avance tecnológico nos permite poder introducirlas en nuestra clínica. Este entrenamiento cerebral utiliza un electroencefalograma,
¿sí? Es un EEG que mide la actividad eléctrica del cerebro en tiempo real y va proporcionando una retroalimentación al paciente, tanto visual como auditiva. Y a través de este juego que juega el paciente, de este software, el paciente empieza a entender el estado de su actividad cerebral y aprenden a autorregularse y a volver a llevar ese estado a un desempeño óptimo. Pero ¿cómo esto funciona? Nosotros hablamos de Brain Computer Interface, que también desarrollado desde hace ya muchos años, habla de la relación entre computadoras, entre ordenadoras y entre ordenadores y los cerebros humanos. De esta manera, por medio de electrodos y por medio de un lector de ondas cerebrales, esta herramienta es capaz de leer esa lectura de onda cerebral y transmitirla al ordenador en un idioma en que el ordenador entiende el funcionamiento y nos da un feedback sobre ese desempeño. ¿Qué es lo que hace el neurofeedback? El neurofeedback se aprovecha o utiliza la neuroplasticidad que tenemos en nuestro cerebro. ¿De qué va la neuroplasticidad? Es esa capacidad que tiene el cerebro de reorganizar conexiones neuronales, crear nuevas conexiones para así adaptarse a nuevas experiencias, a nuevos aprendizajes, a nuevas habilidades que vamos adquiriendo. Permite que nuestras neuronas y esas redes puedan modificar sus conexiones, tanto si tenemos conexiones disfuncionales, que puede ir mejorándolas según ese entrenamiento que le vayamos dando, como si tenemos redes neuronales que vamos fortaleciendo por medio de ese estímulo y ese entrenamiento. El neurofeedback, trabajando de la mano con la neuroplasticidad, logra que los cambios se produzcan a nivel de la sinapsis. En esa unión sináptica es donde vamos a trabajar con el entrenamiento de neurofeedback. Vamos a crear nuevas redes, vamos a modificar redes existentes y es lo que nos permite optimizar así el funcionamiento de nuestros cerebros. Cada vez que nosotros aprendemos algo, aprendemos un idioma, aprendemos una nueva habilidad, a tocar un instrumento, a andar en bici, se crean nuevas redes sinápticas y todo eso es gracias a la neuroplasticidad. O sea, que este fenómeno de la neuroplasticidad junto con el neurofeedback nos permite recuperarnos de lesiones cerebrales, desarrollar nuevas habilidades y adaptarnos a nuevos desafíos. Esto, basado en todo lo que la neurociencia y las investigaciones nos demuestran, nos dicen que nuestro cerebro no es algo estático, sino que es algo dinámico y es algo moldeable a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cómo funciona el neurofeedback? ¿Cómo podemos tener esa lectura de las ondas cerebrales? Vamos a ver unos videos de la plataforma con la que trabajamos. Un segundo. En el video cortito que vamos a ver aquí, lo que estamos viendo es un paciente que está entrenando con neurofeedback. El entrenamiento consta de un juego que lo elige el propio paciente. Vemos relojes que nos van indicando, mejor dicho, le van indicando al paciente el estado de atención y el estado de relajación que va teniendo. Y aquí abajo tenemos esa lectura del EEG que la recibe por medio de la diadema con los electrodos en modo real. ¿Sí? A medida que el software va teniendo esta lectura estable de las ondas cerebrales, el juego va funcionando. Vamos a ver a un niño trabajando también con un juego. Donde vemos también aquí esa lectura del EEG. ¿Sí? Vemos las ondas cerebrales del niño en tiempo real y en el momento en que llega a valores que el software considere que es un buen desempeño,
el juego funciona. En el momento en que sale de esos niveles de atención o de relajación, el juego se detiene y el paciente tiene que volver a llegar por sus propios medios a tener ese estado de relajación. Volvemos entonces a la presentación. Por medio del neurofeedback nosotros aprendemos a autorregular patrones específicos de ondas cerebrales. Este entrenamiento, esta autorregulación promueve la actividad de distintas frecuencias que están asociadas a la atención o a la reducción de esas ondas vinculadas al estrés o a la ansiedad, como hemos visto anteriormente, y vamos creando, fortaleciendo circuitos cerebrales para aprovechar esa plasticidad que tiene el cerebro. En sí, la relación entre el neurofeedback y la neuroplasticidad es bidireccional. Por un lado, por medio del neurofeedback, nosotros estimulamos la neuroplasticidad al guiar al cerebro hacia patrones más saludables, mientras que la neuroplasticidad nos permite realizar esos cambios, nos permite poder, por medio de los entrenamientos, modificar esa funcionalidad del cerebro. Pero ¿cómo el neurofeedback actúa o trabaja en el TDAH? La manera de trabajar es aumentando las ondas beta, que son esas ondas asociadas con la atención y con la concentración, y reduciendo las ondas teta, que son las que están relacionadas más con la dispersión. Todo esto por medio de los juegos de entrenamiento que vamos haciendo. La ciencia nos ayuda en estandarizar estas intervenciones por medio de protocolos que nos dicen cómo tenemos que trabajar con estos pacientes. El protocolo con el que vamos a trabajar es un protocolo que trabaja la zona frontal del cerebro, que es justamente donde están las funciones ejecutivas. El neurofeedback existe desde los años 60, si bien empezó más que nada para trabajar trastornos como epilepsia, luego se desarrolló para trabajar el TDAH y hoy en día tenemos una gran evidencia del neurofeedback en TDAH. Las evidencias científicas hablan de que luego de hacer estos entrenamientos bajo protocolos estandarizados, el paciente tiene una mejora en la atención sostenida y se reduce también la impulsividad. A nivel terapéutico, los pacientes con TDAH aprenden a mantener esos estados de atención, ya que uno de los objetivos es llevarlos a un nivel mucho más conscientes de cómo es estar atento, cómo es estar enfocado en una consigna, y estos patrones se van fortaleciendo a medida de que vamos entrenando el cerebro. ¿Cómo afecta el neurofeedback? ¿Cómo actúa el neurofeedback en la ansiedad? El neurofeedback para la ansiedad trata de reducir actividades de ondas teta, que son aquellas ondas que se asocian, con la ruminación, y aumentar las ondas alfa, que son esas ondas que están presentes en momentos de relajación. Esto también se logra bajo distintos protocolos que estabilizan la mejora, la amígdala y la mejora de la regulación emocional. A nivel de evidencia, si bien es verdad que la evidencia del neurofeedback para otros trastornos que no sea el TDAH tiene un recorrido mucho más corto, ya que es algo que se desarrolló en los últimos años, pero se demuestra que luego de tener 20 sesiones de neurofeedback, los pacientes reducen de una manera significativa los síntomas de la ansiedad generalizada. Y a nivel terapéutico, los pacientes aprenden a autorregular su actividad cerebral mediante esa retroalimentación visual. Muchas veces las personas que suelen meditar o que suelen hacer yoga no saben decir si se encuentran relajados del todo, si se encuentran en calma 100%, porque son valoraciones muy subjetivas. Pero hoy, por medio de lo que es el neurofeedback, lo podemos ir midiendo de una manera muy objetiva.
¿Qué hace que estos dos trastornos sean compatibles para trabajar? Entre la neuroplasticidad y el neurofeedback, aprovechando esa capacidad del cerebro de reorganizarse y de crear nuevas conexiones, vamos, vamos recibiendo unos cambios en el desempeño del paciente de una manera más duradera. Las investigaciones hoy hablan de que ese cambio dura entre 12 y 18 meses. Estamos otorgando una práctica no invasiva, personalizada, ya que trabajamos con las mismas mediciones del EEG propias de cada uno de los pacientes y no presenta efectos secundarios. Si volvemos a Ana, Ana pudo lograr una estabilidad emocional, controlar esos niveles de ansiedad por medio de esta herramienta que es el neurofeedback. El cerebro humano es dinámico y moldeable y hoy tenemos la suerte que las tecnologías se han desarrollado para poder democratizar todos estos tipos de intervención y abrirnos una puerta hacia un futuro donde la salud mental va a ser mucho más accesible, mucho más efectiva y también transformadora. El futuro de la salud mental ya está aquí y comienza con decisiones clínicas inteligentes. Es importante conocer qué tecnologías tenemos hoy que pueden ser un buen soporte para nuestra clínica. Espero que haya sido de vuestro interés y nos seguimos viendo.